Bienvenidos a Panorámico, una producción de Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Yomi U, soy estudiante de la carrera de Comunicación. El día de hoy contaremos con la presencia de Carlos Roque, asistente de Cátedra de Comunicación y Globalización y Estudios Culturales. Bienvenidos a Panorámico, mi nombre es Florencia Durón y el día de hoy nos encontramos con Carlos Roque, alumno de la maestría aquí en Campus Guadalajara en Gestión Pública. Bienvenido, Carlos. Gracias, Florencia, y gracias por la invitación. Bueno, y es que el día de hoy vamos a hablar sobre ciudades excluyentes y gestión urbana. Vamos entrándole al tema. Carlos, ¿qué es una ciudad excluyente? Pues el tema surge porque previamente se hizo una investigación en Guadalajara sobre violencia en la zona metropolitana, y aquí en el TEC hicimos un diagnóstico sobre la violencia en un municipio, y uno de los factores principales es que resulta que la ciudad es excluyente, y es un tema muy interesante porque básicamente la exclusión puede ser simbólica o física. Y hablamos de exclusión física cuando las personas simplemente no tienen acceso a ciertos servicios básicos. Vimos ahí en la cápsula unas garantías individuales, ¿no? A eso se refiere con, están muy relacionadas a esos servicios básicos como salud, educación, que la población necesita. Se supone que la ciudad, que es donde más gente vive en todo el mundo, bueno, hay proyecciones de en que serán los lugares donde más gente vive en todo el mundo, es donde si se aumenta o decrece la calidad de vida, pues se aumenta o decrece la calidad de vida de todo el mundo. Entonces esta exclusión se manifiesta mucho en las ciudades. No hay acceso a servicios básicos de salud en Guadalajara, y la otra exclusión es simbólica, cuando por ciertos prejuicios las personas no aceptan ciertas prácticas que generan pues muchas cuestiones negativas para la calidad de vida de esas personas que viven en la ciudad. Entonces fue muy interesante encontrar que pues la zona metropolitana de Guadalajara tiene muchas manifestaciones de exclusión. Y es un tema muy importante porque no es tan visible, o sea, no es tan obvio a primera vista, ¿no? Podemos hablar de pobreza, podemos hablar de cuestiones de transporte, pero casi no decimos que es un problema de exclusión. Entonces podríamos estar hablando de eso. Claro, y qué interesante que aumente la violencia. ¿Cuándo realizaste este estudio? Esto se hizo el año pasado, en 2011 y 2012, en el municipio, pero el que fue anterior a este fue en el 2009, y lo hicieron varios académicos de otras universidades, y pues muy interesante porque habla desde temas de movilidad, cómo está restringido el acceso a muchos lugares, pues porque o no llegan rutas de camión, o porque no todo el mundo tiene un auto, o porque aunque tengas auto, pues simplemente no vas para allá. Muchas veces se habla de
de esta famosa frase, ¿no? De la calzada para allá, pero ahora este estudio muestra que la nueva de la calzada para allá es de periférico hacia el sur de la ciudad. Entonces se está viendo una forma de cómo se construyen habitaciones o viviendas y simplemente no se están adecuando los servicios básicos al mismo ritmo que todas estas poblaciones están creciendo. Entonces eso en primera instancia pues, es un tema de exclusión y ahí tiene mucha relación con la gestión urbana. Exclusión física, podríamos decir. Sí. ¿Y ejemplos de exclusión simbólica? Exclusión simbólica podríamos poner como ejemplo la atención que reciben ciertas familias, no sé, un prejuicio, por ejemplo, de que un tipo de familia es el que debería ser y es el correcto, ¿no? Entonces, cuando llega una mamá que es soltera o una familia que es homoparental, o etcétera, cuando cambian estos modelos de familia y no tienen los mismos derechos que otras personas o que otras configuraciones familiares, también existe una cierta afectación a esas personas. Entonces, estamos hablando de una exclusión simbólica en este sentido. Oh, ya veo. ¿Por qué crees que sucede esta exclusión? Pues básicamente es un tema que es muy complejo porque tiene muchas causas. Claro, sociológico. Exacto, no solamente es una cuestión de que la ciudad está creciendo muy rápido y no están llegando los servicios al mismo tiempo, sino también es una cuestión de ideas, una cuestión más intangible y tiene que ver con los prejuicios que podamos tener hacia ciertas cosas o hacia ciertas... Por ejemplo, es un prejuicio pensar que el auto es el mejor medio de transporte, ¿no? Cuando puede haber muchos otros o mejorarse el transporte público. Pero mientras la gente no crea eso o siga creyendo que el auto es el mejor medio de transporte, nunca va a demandar otros medios. Entonces, es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, y es una cuestión también de planeación urbana, o sea, tiene muchos factores. Ok, ¿y qué consecuencia tiene esta exclusión actualmente en nosotros, en los habitantes? Pues a simple vista quizá podamos mencionar que a la hora de que alguien es excluido de algún servicio, por ejemplo, de salud o educación, no va a tener la misma capacidad o las mismas oportunidades para poder ya sea competir con otras personas en un mercado laboral o simplemente tener una vida digna, ¿no? Si una persona no tiene ningún tipo de servicio, pues ¿qué tipo de vida puede tener? Entonces la ciudad es un lugar muy importante porque es el lugar en donde hay una conexión con otras ciudades y es donde está pasando todo, ¿no? Sí. Entonces, si no hay las oportunidades para que la gente de la ciudad pueda vivir y competir, si quiere competir, o simplemente tener una calidad de vida, pues estamos en un grave problema, ¿no? Tiene que erradicarse ese tipo de exclusión. Ok, ¿y cómo podemos empezar a resolver la exclusión en la ciudad? Pues esa es una muy buena pregunta. Pero uno de los temas fundamentales, digo, no hay una fórmula mágica, pero la gestión urbana es una forma en la que se podrían aminorar muchas de las formas de exclusión en las que nos encontramos. Ok, excelente. Vámonos a una pausa, Roque, y en el segundo bloque vamos a hablar sobre gestión urbana y justamente cómo podemos empezar a resolver este problema de exclusión en la ciudad. No se vayan, ya regresamos.